Pues ahora sí arrancamos nuestra sección Temps d'Estil y lo hacemos recordando esa pregunta, que recuerden vamos a dar la respuesta en breves minutos. Les preguntábamos sobre el mar, importante. Correcto. Relacionado con el mar, sabemos qué es la resaca. Las opciones serán la diferencia entre la marea alta y la marea baja, el efecto producido por las corrientes marinas en la orilla, cuando la corriente te expulsa hacia la orilla o el estado del mar a primeras horas de la mañana. Como hemos visto, respuestas de todo tipo, sobre todo en la calle, respuestas de todo tipo, incluso no relacionadas con la pregunta. Sí, bueno, eso es lo que bueno estamos hablando. De que Pablo sepa sacar ahí lo de la pregunta y lo que no, exactamente. Bueno, pues pero nada, hablemos del mar. Hablemos del mar, efectivamente. Bueno, vamos a hablar del mar sin entrar en complicadas disquisiciones científicas. Es decir, el mar, bueno, saben ustedes que el planeta Tierra está rodeado por agua, que es dulce, salada. Tenemos océanos, tenemos mares, tenemos lagos, tenemos océanos fríos, océanos cálidos, mares fríos, mares más calientes, en diferentes latitudes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ceñirnos, evidentemente, creo que es lo suyo, al mar Mediterráneo, ¿vale? Que es el nuestro, que es un mar pues que culturalmente, históricamente y climáticamente también es muy singular. Y entonces vamos a ir aproximándonos poco a poco desde el mar Mediterráneo hasta acabar viendo la solución a la pregunta que planteamos. Entonces veremos en primer lugar, bueno, vamos a ver, Raquel, hemos hablado del mar cuando hablamos de Sorolla, con las brisas. De muchos aspectos ya, cuando hablamos de las corrientes, de las brisas, prácticamente hemos hablado del mar de todas las maneras, pero bueno, vamos a hablar un poco del mar en esta pequeña particularidad, ¿vale? Y lo vamos a hacer en primer lugar viendo una fotografía, un apoyo, una imagen del mar Mediterráneo, toda la cuenca mediterránea, ¿vale? Aquí la tenemos. Y a partir de aquí, bueno, vamos a ir haciendo aproximaciones. El mar Mediterráneo, como todos ustedes sabrán, pues digamos que comienza en el estrecho de Gibraltar, que esta parte es la que se denomina Mediterráneo occidental porque está más al oeste. El Mediterráneo central, podríamos decir, fíjense que baña zonas tan distantes y tan diferentes como, como Libia o como Eslovenia, ¿vale? Mediterráneo central. Y el Mediterráneo más oriental, que acaba llegando, fíjate, hasta Turquía, Líbano, Siria. Y luego hay que también tener en cuenta que lo que se suele tener en cuenta, valga la redundancia, para distinguir un mar de otro es en este caso por los estrechos. Es decir, aquí tenemos los Dardanelos y el Bósforo, la separación casi entre Europa y Asia. Aquí tenemos el mar de Mármara, que fíjate, podría ser un trocito del mar Mediterráneo, pero es un mar diferente porque está entre dos estrechos, podríamos decir, ¿vale? Y a partir de los Dardanelos y el Bósforo y Estambul tenemos el mar Negro y a continuación el mar de Azov. Todo esto es Crimea, esta es la zona un poco problemática de este conflicto bélico, político entre Rusia y Ucrania, pero si nos ceñimos al mar, muy singulares, mares muy famosos. El mar Tirreno, el mar Adriático, que lo bañan las costas de Croacia, el Tirreno, aquí tenemos el mar Egeo, que es el de Grecia, el mar Jónico, incluso nuestro mar de Alborán, que está aquí, que quizá no es tan importante o tan llamativo como estos otros, pero también es un mar que podríamos decir, ¿vale?, que es un pequeño mar dentro del mar Mediterráneo. Entonces, en el Mediterráneo que tenemos, pues tenemos, fíjate, todo el archipiélago griego, con este paisaje característico de edificaciones blancas, de grandes acantilados. Tenemos las costas adriáticas, que, bueno, son lugares muy frecuentados por el turismo. Tenemos la pues tenemos la Costa Brava, tenemos nuestra costa, es decir, acantilada, con una cierta vegetación, tenemos costas arenosas y con grava, y tenemos la costa del Azar, la Costa Blanca, es decir, tenemos una gran diversidad en el mar Mediterráneo, ¿vale? Y dentro de él, pues tenemos una serie de particularidades que ya nos van a llevar más hacia nuestra zona, ¿no? Hacia nuestra zona, exactamente. Para eso vamos a ver el siguiente apoyo, que es un apoyo que nos habla del puerto de Valencia. Si viéramos, bueno, hay una serie de corrientes dentro del mar Mediterráneo. Es un mar que, como es un mar cerrado, tiene mucha evaporación. Al fin y al cabo es como una cubeta que se calienta más que una gran piscina, pero a otra escala, lógicamente. Y entonces esa evaporación, que es excesiva con respecto a otros mares, se ve suplementada o se ve ayudada por el aporte que hace por el estrecho de Gibraltar el océano Atlántico. Por eso el Mediterráneo no se secaría, vaya. Claro. Pero quiero decir que ese es el aporte principal que tiene, ¿vale? Entonces, dentro de este mar Mediterráneo tenemos una corriente norte que viene desde el Golfo de Génova, desde Italia, recorriendo prácticamente toda la costa mediterránea, y que es de norte a sur. Es una corriente que siempre está presente, sobre todo más en otoño. Entonces, eso nos da una primera idea de que el mar Mediterráneo, si no tuviera olas,
pues claro, como cualquier mar, como la piscina de casa, se quedaría a lo mejor Estancado pues estancado. claro. Pero estas corrientes hacen que la energía se mueva, la temperatura cambie, suba y baje, además de los vientos con los que aún no hemos contado. Pero nos da una idea muy particular de qué ocurre, por ejemplo, con nuestras playas, y nos ceñimos a una de las playas más famosas de la Comunidad Valenciana, como es la playa de la Malvarrosa, teniendo en cuenta que, a pesar de que pensemos siempre, pero si el viento de navegar es el que decían ellos que venía de Sorolla, que viene del sur, sí, pero hay una corriente que es la que tiene todos los aportes, que trae aportes de norte a sur y que se ve claramente en estas dos imágenes del puerto de Valencia. Esta es una imagen más antigua en la que el puerto, fíjate, esta era la única dársena que tenía el puerto, los barquitos entraban por aquí, el espigón de toda la vida con el faro ahí, pero esto, y fíjate la playa de la Malvarrosa, la tenemos aquí, y fíjate cómo esto ha dado paso al moderno puerto de Valencia, en el que se cerró por aquí. La dársena se abrió aproximadamente por aquí, este brazo, que es por donde salían los barcos de la Copa América, ¿vale? La Marina Real Juan Carlos, y fíjate hasta dónde ha llegado ya el último espigón de la parte norte del puerto de Valencia. Y fíjate este pequeño triángulo, fíjense ustedes, este pequeño triángulo es la playa de la Malvarrosa, tal y como la conocemos más o menos ahora, que sí, yo recuerdo también de mi niñez y ahora la veo, digo, pues sí, cada vez es más grande esta playa. Y es que realmente... ¿Cómo puede ser? Claro, pues pasa esto, que el aporte tiene aquí, bueno, tiene un obstáculo que cada vez es más grande, y esto es una realidad alterada por la influencia del ser humano, no tiene más. Y las playas del sur del puerto... ¿Qué ocurre? Pues que cuando hay algún gran temporal, siempre salen las noticias que hay que aportar porque la playa desaparece, porque realmente no hay un aporte, porque tenemos realmente un espigón, o sea, una construcción humana que se mete... no lo parezca, transporta material de norte a sur. Si seguimos con la siguiente imagen, aquí vamos a hablar... A ver, aquí que tenemos, vamos a explicarlo. Exactamente, por esto es, bueno, es un pequeño gráfico de cómo funcionan, cómo se generan las olas, cómo se rompen. Hemos hablado ahora mismo de que tenemos una corriente que circula de norte a sur por todo nuestro litoral mediterráneo, pero además hay olas, y las olas están básicamente producidas por el viento. Ya sabes, anticiclones, borrascas, gradientes de presión, pues igual que si te soplo se te mueve el pelo, pues cuando el viento sopla por encima del mar, pues riza. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se riza el fluido, que es el agua del mar, pues se genera una onda. Esta onda va avanzando generalmente hacia la costa, también hay olas que van hacia adentro, pero tal y como lo vemos nosotros desde la costa, estas ondas van avanzando desde el interior hacia la costa. Hay que tener en cuenta, cuando se dice altura de ola, básicamente, esta es la cresta y este es el seno, ¿vale? Esta diferencia es la altura de la ola. Cuando hablamos de olas de 1,5 metros, de 2 metros, tengamos en cuenta que cuando hay mucho temporal, si por ejemplo el nivel del mar en calma es este, pues el mar se hunde y se levanta. Entonces, claro, cuando hay olas de 15 metros, no es que desde este mar haya una ola de 15 metros en el Cantábrico, por ejemplo, ¿vale? Sino que el mar también se hunde y las grandes montañas y estos grandes senos son los que hacen, pues en definitiva, la altura de la ola. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que tenemos aquí el fondo del mar, arenoso, de roca, o como sea, pero el fondo del mar que va subiendo conforme nos acercamos a la orilla. ¿Y qué ocurre? Pues que la energía que lleva la ola, realmente, cuando en la parte de abajo, y es algo de gravedad, ¿no? Del centro de gravedad, vamos subiendo el fondo del mar, el fondo del mar, es lógico pensar que hay un momento en el que toda esta agua que circula por la parte inferior, digamos, del valle, pues se agolpa hacia adelante, porque esta parte va a seguir avanzando más que no esta que se ve frenada por el rozamiento del suelo. Y entonces llega un momento en el que la ola rompe. Podremos decir, bueno, si estas olas pueden ser de 2 dedos, pueden ser de 2 metros, hay días de muchísimo oleaje, pero es cierto que también hay olas mar adentro, y las olas que hay mar adentro, cuando hay grandes temporales y a lo mejor vemos olas gigantes, bueno, por decirlo de alguna manera, cuando hay casi en el horizonte, es por el propio viento, porque se acumula tanto viento que al final las olas se van haciendo y se van rompiendo. Pero particularmente esta es la manera de que las olas funciona una ola. Exactamente, ¿vale? Hemos hablado de corrientes. Sí. También hemos hablado del viento. Exactamente, pues ahora vamos a ver exactamente, hemos visto exactamente corrientes, viento, el mar de viento y el mar de fondo, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. Esto es un mapa de la Agencia Estatal de Meteorología que se genera diariamente para que cada 3 horas, porque digamos que esto es un producto mejorado de la última vez. Tenemos aquí un gráfico en el que tenemos la altura de las olas, desde 0 hasta, bueno, lo que sea. Y entonces, pues fíjate, esto es para un momento de mañana, ¿vale? Y aquí ya vamos a hablar de corrientes y nos vamos acercando poco a poco al trivial. Fíjate, tenemos en color azul el mar de viento, es decir, el mar que provocan las olas. Y en color gris el mar de fondo, que es el mar
Pero el oleaje que provoca el viento, perdón, el azul, ¿vale? Y el gris es el oleaje que se genera a lo mejor de un viento que se ha generado muchos kilómetros más adentro y no vemos. Suele pasar cuando hay grandes temporales, ¿vale? Entonces, fíjate, por la mañana, como por la mañana suele soplar el poniente en nuestro litoral mediterráneo, pues resulta que la barrita, la flechita correspondiente al mar de viento es muy pequeñita y sin embargo gana más la de mar de fondo. Podríamos decir, bueno, entonces debería haber unos olones gigantes, pero claro, tenemos este color azul clarito que indica que las olas son entre 0,1 y 0,5, es decir, unas olas a lo sumo así. ¿Vale, Raquel? Entonces, mar adentro, ¿qué pasa? Que fíjate, tendríamos de medio metro a 1,25. Por lo tanto, una situación típica de una jornada tranquila en nuestro litoral mediterráneo viene dada por un mar tranquilo con algo de mar de fondo, generalmente, que son las olitas que vemos, ¿vale? Pero este mapa, que es de las 11 de la mañana, lo cambiamos ahora por uno a las 5 de la tarde, ¿vale? Fíjate, tenemos el régimen de vientos normal, es decir, el del litoral del Golfo de Valencia, que es cuando sale todo el mundo a navegar. Tenemos, pues por ejemplo, fíjate, ha aumentado el oleaje. ¿Por qué? Porque este mapa, que es de las 5 de la tarde, nos indica que este viento, esta flecha azul, que es el mar de viento, y que no son otra cosa que las brisas, de las que tantas veces hemos hablado, levantan un cierto oleaje que acaba cesando en cuanto este viento cesa, que es algo de vientecito del norte, podríamos decir, y por la tarde este viento que gira a sureste, cambiando el mar de fondo por el mar de viento. Sería un poco la particularidad. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que por la mañana, si el mar de fondo fuese muy grande, tú te metes en el mar e indefectiblemente te vas para allá, porque hay una corriente, ¿vale? Aquí generalmente por la tarde, cuando hace mucho viento y se navega, tú también, si te metes, acabas aquí al cabo del rato, ¿vale? No aquí, sino lógicamente más hacia el norte, que en la posición en la que te encontrabas. Es otra particularidad de nuestro mar en cuanto a corrientes, mares de fondo, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a ir enfocando hacia la vamos a ver respuesta. Vamos a ir descartando. Vamos a ir descartando. Entonces, en primer lugar teníamos, vamos a ver si... La de las mareas. La de las mareas. Bueno, la de las mareas opciones, era un además, poco para despistar, porque realmente... Ya despistado, ¿eh? Las mareas, claro, como hablamos otras veces, las influencias de la luna, del sol, el campo gravitatorio, la fuerza de atracción, hace que, pues en determinados momentos, la marea suba, la marea baje, el nivel sea más alto o más bajo, que en nuestro Mediterráneo es prácticamente imperceptible, a diferencia del Atlántico, de la costa de Huelva o del País Vasco, en el que hay cientos de metros de arena totalmente llana para poder ir allí a hacer deporte o lo que sea. Pero las mareas no tienen nada que ver con la resaca. Con la resaca. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, fuera también la borrachera. Vamos a ver, si la resaca a primeras horas de la mañana, exactamente. La que está relacionada, que sí que ha habido gente, hemos visto en la calle que la relacionaba, bueno, como es a primeras horas de la mañana y la resaca te llega a primeras horas de la mañana, no tiene nada que ver. Incluso nos habían comentado, no, bueno, es que en la farmacia hay una cosa que se llama mano de santo. Bueno, sí, hemos recibido correos también nos han indicado para la otra resaca por si acaso, ¿no? Pero efectivamente lo de primeras horas de la mañana, como la hemos puesto realmente para que, pues bueno, esta agradable interlocutora dijera, pues mira, eso yo lo he visto cuando a primeras horas, pero no, esta resaca realmente no tenía nada que ver. Y luego teníamos, fíjate, cuando la corriente te expulsa hacia la orilla, que realmente puede ser, pues, con un mar de tarde, como hemos visto, que aunque te lleve hacia el norte, te saca hacia la orilla porque hay olas, o por la mañana con esta pequeña brisita o este pequeño mar de fondo que te lleve, o cuando hay un pleno oleaje. Realmente, si el oleaje es un oleaje normal que te lleva hacia afuera, pues es una corriente que te lleva hacia afuera. No sería nada más que eso, el propio empuje de las olas hacia afuera. Entonces, vamos a hablar de la resaca. Vamos a ver, vamos a centrarnos en la resaca marina, tal y como nos queda la última, que es el efecto producido por las corrientes marinas en la orilla. Aquí tenemos una imagen muy llamativa porque vemos una zona batida por las olas y, sin embargo, hay aquí dos zonas en las que no hay oleaje. A lo largo de la cresta, es decir, pues que rompa en unas zonas más adelantadas que en otras. Entonces llega bruscamente a la playa con un índice elevado de energía que se desvanece carril central hacia adentro. Entonces, realmente, si vemos la siguiente imagen, podremos a lo mejor tener una zona, un elemento significativo o un indicativo que puede ser importante en algunos casos, porque es cierto que nuestro mar Mediterráneo no está caracterizado precisamente por tener grandes zonas de resaca, ¿vale? Pero si un día nosotros, vemos una playa desconocida en un momento dado, porque nuestra playa siempre la tenemos un poco más controlada, pero vemos el oleaje
más o menos seguido y vemos una zona en la que el agua hace algo extraño en el sentido de que las olas no rompen ahí, o incluso a veces, acuérdate que hay ondas que se meten hacia adentro y chocan con la ola que llega desde fuera del mar y sale un gran salpicón, esos son indicativos de zonas de resaca. Son peligrosas porque realmente pues, nos pueden dar un susto más o menos importante. Y realmente lo que hay que hacer no es si nos vemos inmersos en una zona así, no tenemos que nadar rápidamente hacia la orilla. Tendremos que desviarnos porque son zonas que no son excesivamente anchas. Fíjate, salir de esta zona peligrosa. Exactamente, aunque veamos que nos estamos metiendo, pero nadar hacia aquí o nadar hacia aquí para ver el momento en el que, bueno, a lo mejor nosotros desde aquí no lo vemos, pero el que esté fuera y nos vaya a ayudar, pues verá que nos hemos desviado, te metes en una zona sin esta corriente interior que es muy peligrosa y, bueno, y fuera susto. Sí. Bueno, pues vamos a recuperar la pregunta para ya dar esa respuesta que ya hemos aclarado. La pregunta era, recuerden si hablábamos del mar, que era la resaca. La diferencia entre la marea alta y la marea baja hemos dicho que no. Cuando la corriente te expulsa hacia la orilla tampoco y el estado del mar a primeras horas de la mañana tampoco. Así que la respuesta correcta era el efecto producido por las corrientes marinas en la orilla. Efectivamente. Y bueno, pues de todas las respuestas que hemos tenido, el 95% prácticamente han dado. Tenemos espectadores avezados, como siempre decimos, y bueno, pues nada, nos alegramos que participen, lógicamente, con un elevado índice, además, a pesar de que estamos ya en unas fechas en que a lo complicadas. Mejor, pues, exactamente, pero muy bien, muy bien. Pues, Bueno, pues vamos a lanzar la pregunta de la semana que viene rápidamente para que también la gente se anime a mandar sus correos y a participar en nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿cuáles son los rayos emitidos por el sol más perjudiciales para el ser humano? Las opciones, los rayos infrarrojos, los rayos gamma, los rayos X o los rayos ultravioleta. Es importante leer bien la pregunta. Exacto. Son emitidos por el sol más perjudiciales para el ser humano, para hacer un poco de abstracción y tampoco entrar en disquisiciones científicas, que no es el objetivo de este programa, porque es un programa para todos los públicos. Recuerden las respuestas a horache@la8.tv o si no, a través de las redes sociales. Y ahora rápidamente nos vamos a analizar este aparatito que me has traído aquí. Este aparatito. ¿Tiene que ver con las ondas? Es muy apropiado, por ejemplo, para decir atrapen a Mike Donovan, atrapen a Mike Donovan, ¿vale? O para cualquier otra cosa. Bueno, eso no deja de ser un tubo corrugado que pueden ustedes encontrar que podemos ver en cualquier conducción eléctrica, en cualquier reforma. Cogen un tubo, cuanto más largo mejor. Es un tubo corrugado en el que el efecto que vamos a producir no es otro que bueno, el desplazamiento del aire a través del interior de este tubo. Del interior del tubo, claro. Y entonces está corrugado, como podrán ver, es decir, tiene pequeñas ondulaciones también por la parte interior. Y entonces con esto producimos lo que son los armónicos, es decir, unos sonidos básicos estándar que por mucho que los intentemos cambiar, siempre van a sonar igual con este tubo. Es un poco el efecto para que ustedes hagan, cuando de pequeño cogíamos un palo y decíamos y sonaba. Pues bueno, viene a ser algo así, es decir, el desplazamiento del aire cuando hay un movimiento. Entonces, si ustedes prestan atención, que eres zurdo y te veo, te veo desde aquí. Entonces, bueno, es tan sencillo como lo siguiente. Vamos a dar diferentes frecuencias de giro y oirán diferentes sonidos. En primer lugar, no hace falta darle muy fuerte. Yo pongo detrás, ¿eh? ¿Lo oyes, Raquel? Yo sí. Ahí se oye uno. Si aumentamos la frecuencia, este sería el armónico fundamental. Si aumentamos la frecuencia, se oye ya el primer armónico. Si aumentamos más, sería el segundo. Si aumentamos más aún, y si le damos a tope, pues creo que hemos hecho 5, ¿verdad? Sí. Entonces, aumentando la frecuencia, es decir, como verán, hay un escalón. Es decir, si hacemos, no por darle un poquito más fuerte, no, el tubo este tubo nos proporciona el siguiente armónico a una determinada frecuencia. Y hay un rango de frecuencia. Este tipo de experiencias físicas en el que bueno, se adoptó como fundamental cierta frecuencia, cierto sonido. Y bueno, es un poco hablando de ondas, hemos hablado de las olas. Bueno, queríamos traer este instrumento que es muy sencillo, pero desde luego con un tubo de los que decimos lo pueden ustedes en casa perfectamente organizar. ¿Cómo se llama el tubo? Silbato de tubo, o también tubo resonante, pero vaya, silbato de tubo. Bueno, pues nos vamos corriendo al tiempo del mundo. Vamos para allá.
Y nos vamos a hablar de una granizada en Turbigo, Lombardía. ¿Tenemos mucho Italia hoy? Mucho Italia, es que llevan una época. Tenemos nosotros un tiempo, digamos, algo monótono y caluroso. Ellos tienen granizadas, ahora veremos a continuación algo parecido. Granizadas, pues fíjate. Son primavera ya y aquí tenemos... Llevamos toda la primavera con las nieves, claro. con miles de cosas. Y ahora pues hemos tenido algún tornado cerca de esta zona también. Y bueno, pues es sin duda espectacular la época de tormentas que llevan teniendo con esclafits de estos, con downburst, con algún tornado, con destrozos, con inundaciones. Y aquí lo dejamos, pues bueno, tenemos esta granizada de primera. Nos vamos ahora con una imagen muy impactante, un rayo trepador en Antigua Guatemala. Fíjate, ¿Qué es bonito. esto? Pues rayo paraguas se llama. Un rayo paraguas, se pueden originar en tierra desde una elevación tipo el Empire State, tipo la Torre Eiffel, y avanza hacia la nube, cuando lo normal quizá que tenemos todos dado por entendido es que van hacia el suelo. Nace con un único canal muy brillante que enseguida, en cuanto toma algo de altura, hace una serie de ramificaciones, todas muy brillantes, dando la apariencia de un paraguas abierto. Es muy bonito y muy espectacular. Y claro, y como decimos siempre, hay tanta cámara ya en el mundo, tanto dispositivo y tanto observador, que tenemos todo perfectamente, lo cual es muy agradable. Ese tipo de imágenes. Vamos también con otra imagen impactante. Downburst, ¿cómo es? Downburst. Me deja a mí la parte complicada. Raquel, sí. Downburst en Milano Marítima Rávena. Sí. Imagen impactante. Pues eso, Italia otra vez. Viento descendente. Fíjense cómo ahora mismo, miren el árbol de ahí, catapum, dos. Pues nada, esto es una ráfaga descendente, realmente no parece un tornado, dado que los árboles han quedado todos hacia el mismo sitio y sabes, como siempre hemos dicho, cuando hay un tornado, pues es una cosa más caótica. Pero esto es un frente de racha de una tormenta. Igual son 4 minutitos y hace una destroza. Fíjate, vamos, esos árboles son, mira comparado con el coche, qué tamaño tienen los árboles y fíjate, sin embargo, cómo... En fin. Entonces, pues bueno, otro fenómeno más. Bueno, pues hasta aquí el tiempo en el mundo, exactamente. Nos vamos ahora a la efemérides. Nos remontamos al 5 de julio de 2003, donde sorprendió a los habitantes de Morella una impactante también granizada. Eso es, y tenemos aquí unos apoyos, fíjate, no tenemos imágenes porque ha sido complicado, pero en Morella aquí tenemos, esto en primer lugar es la altura de la nube, es decir, los ecotops que se denominan, tenemos una altura de nube correspondiente a esta granizada entre 14 y 16 kilómetros de cumulonimbo. Si vemos el apoyo siguiente, veremos cómo son todos del Twitter de AEMET, Comunidad Valenciana, la cantidad de rayos que hubo durante esa tormenta, y nos comentaba Joan Amela, el observador colaborador con el que hemos hablado últimamente, que el problema fue que realmente el granizo obturó el saneamiento de la parte inferior del pueblo y por eso fue tan espectacular la cantidad de granizo que se acumuló ahí. Tenemos una imagen más rápidamente para ver la precipitación acumulada, que estos son mapas que se realizan a posteriori, en los que tenemos pues realmente entre 64 y 128 litros que descargó fue, como dice Joan, no fue una gran tormenta, pero el granizo que dejó todo obturado hace que se recuerde como efeméride por parte de AEMET. Bueno, pues vamos a recordar también esas fotografías, temps de foto. Recuerden que pueden votar las 5 mejores fotografías de la semana. Rápidamente vamos a repasar las de esta semana y están ya a disposición de las votaciones. Vamos con ellas. Terrayo del lunes, estas jornadas tormentosas de principios de semana, la fotografía de Alejandro Ibáñez, como siempre, por la oportunidad. Bonita. Esta gran virga de Andrés Fornés, que ha hecho doblete esta semana. Los atardeceres de Almasora nos ofrece Guzmán, muy bonito, con esta nube, con esta cierta forma, podría ser de animal, por ejemplo. La fotografía del jueves, que Andrés, hombre, ya está bien, pero muy bien, muy bonita, preciosa. Y esta es un homenaje también a todos estos observadores que por la noche están ahí con todo el equipo, trípode de compañía, para hacer luego las fotografías tan chulas de la Luna, de Júpiter, del cielo circumpolar, o sea, de la estrella polar y demás. Y bueno, es una imagen muy bonita que nos ha gustado por aquello de el así se hace, ¿vale? Exactamente. Bueno, pues les agradecemos como siempre que envíen todas sus fotografías. Les invitamos a que sigan enviándonos todas las que puedan y también a que voten en Temps de Foto en nuestras redes sociales por la mejor fotografía de la semana. Se nos ha acabado el tiempo de la cultura, pero yo no sé, nos vamos con voy a anunciar música. Ahora el crcepelo, ahora cuando salga. Ya puedes beberte tu vaso de agua, te lo has ganado, Antonio. Gracias. Despedimos al ritmo de los Rodríguez. Esta para la mejor banda de música de los últimos 20 años,
Andrés Calamaro, Ariel Roth, Germán Vilella, Julián Infante dejaron muy alto el nivel del rock español y aquí están mucho mejor. Mucho mejor. De Bueno, palabras pues más, muchísimas gracias, Antonio. Volvemos la semana que viene con más Temps de Steel y a ustedes recuerden que continuamos, que a la vuelta de la publicidad tenemos una entrevista con Ismael Serrano. Y yo te entregaré lo mejor. ¿Que dónde va a caer el gordo?